Bien, buenas casi tardes ya, ¿no? Y permitidme que acabamos de asistir a un ejemplo, un ejercicio práctico de lo difícil que es controlar al controlador. Y, Así es, así es. bueno, como mandan los cánones, quiero empezar por el capítulo protocolario, pero no por ello menos sincero, agradeciendo la invitación para asistir a este congreso y además para no solo para felicitarme de su desarrollo, sino también a, incluso emplazar a sus organizadores a que me inviten el año que viene, porque la verdad es que estoy muy satisfecho del mismo, ¿no? Permitidme que, a modo introductorio y un poco en línea con el propósito de este congreso, empiece con una verdad de perogrullo, con una afirmación nada original por mi parte, ¿no? Pero es que, ciertamente, como decimos los constitucionalistas, hay podríamos decir, dos parámetros para analizar la salud o la legitimidad o incluso la vigencia de un modo u otro de cualquier constitución, ¿no? El primero es el grado o el nivel de aceptación social, en base sobre todo a lo que nos dicen las encuestas, los sociólogos, y el segundo es el nivel de cumplimiento de una de las funciones que acostumbramos a decir que ejerce cualquier constitución, como es sobre todo la de integración política en términos, digamos, de pluralismo político y social, para sentar unas bases, digamos, de convivencia sólida, de consenso social, aquello que se decía, ¿no?, de garantía de una vida en libertad, ¿no? Bien. Desde esta premisa, yo creo que puede decirse que lo que fue un símbolo para mucha gente, no para otra que ya empezó ciertamente descreída, pero la Constitución en el año 78 fue un símbolo, digamos, lleno de posibilidades, más allá, digamos, de lo que explicaba esta mañana Carlos de Cabo, de un proceso constituyente que por definición siempre es prejurídico, ¿no? Pero que en aquel caso fue singularísimo porque era tributario de una ley para la reforma política de enero del 77, que si Sieyès hubiera levantado la cabeza después de escribir que es el tercer estado, seguramente hubiera dicho que aquello no era posible. Además de, lógicamente, un proceso que fue alumbrado con forceps y con el aliento en el cogote de los poderes fácticos, ¿no? E incluso con todas las servidumbres propias de un proceso como el de la transición política. Pero bueno, vamos a convenir de entrada que aquel fue un proceso, digamos, lleno de posibilidades, pero que hoy creo que es un testamento o el testamento de un Estado que presenta, digamos, elementos claros de un Estado casi en quiebra, ¿no? En primer lugar, porque los estudios sociológicos revelan, hace muy pocos días, el CIS, 52% de la población que dice que está poco o nada satisfecho con la Constitución, 10 puntos más que hace escasamente 5 años, y el 44,6% exactamente cree que se cumple más bien poco. Y en segundo lugar, porque si analizamos, no tengo tiempo, la jerarquía de preocupaciones del común, para utilizar la expresión que hoy ha hecho Fortuna, bueno, se ve como todas las divisorias históricas, los cleavages, digamos, históricos que están presentes en la historia, al menos más reciente, moderna de España, están en este momento, digamos, en pleno debate, ¿no? Desde la cuestión territorial, que está hecha unos zorros y que creo que no se puede solventar solo diciendo que hay un único sujeto de la soberanía, que es el conjunto de España, y que para decidir el futuro de una parte del territorio hay que consultar a todo el mundo y al mismo tiempo, desde el Cabo de Gata hasta Finisterre. En segundo lugar, la calidad o no calidad, en este caso, de las instituciones y de nuestra democracia. Luego voy a hablar de la absoluta colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos, y en buena parte Palacios lo ha tratado. En tercer lugar, la nula efectividad de los derechos sociales que consagra, aunque sea en la mayoría de los casos como principios rectores o informadores, la propia Constitución. El impacto de la crisis ha sido brutal, pero lógicamente las medidas de austeridad auspiciadas desde la Unión Europea o desde otras instancias superiores
digamos, ha avanzado hacia una subsidiarización todavía mucho mayor de un Estado que ya cuando no empieza en los años 70, digamos, como el Estado del bienestar, del consenso de la posguerra mundial en Europa, sino como un Estado francamente mucho más precario, ¿no? O la cuestión religiosa de la que se ha hablado esta mañana, y la efectiva separación Iglesia-Estado, o finalmente una cuestión como la monarquía, que lógicamente es una institución, como se ha dicho, ajena al principio democrático, pero que en este momento ya incluso presenta un déficit, para decirlo en términos weberianos, digamos, de legitimación carismática, ¿no? A la vista de algunos episodios, digamos, protagonizados por la misma, ¿no? Por tanto, en este contexto, yo creo que cobra toda lógica, digamos, el planteamiento. Ahora no quiero quedar como reformista, pero porque aquí se ha hablado mucho de poder constituyente, pero ya sea una reforma constitucional profunda, ya sea, lógicamente, un proceso auténticamente constituyente que remueva las bases, digamos, de lo que fue el supuesto acuerdo o pacto social del año 1978, ¿no? Pero, claro, frente a esto hay un deseo de una parte importante de las fuerzas políticas de escayolar la Constitución, y creo que eso es una repetición de lo que está en la base de la historia del constitucionalismo español en todo el siglo XIX y evidentemente en el siglo XX, exhibiendo una impotencia reformandi muy preocupante, ¿no? Se dice que toda constitución tiene un alma intangible, ¿no? Y evidentemente lo dicen aquellos que son partidarios, digamos, de una especial rigidez en su reforma y de una vocación, digamos, de permanencia, que en parte debe tenerlo, ¿no? Pero aunque parezca paradójico, quizá por ello los estados, digamos, que más han reformado sus propias constituciones, el caso americano conocido, el caso alemán, incluso el caso francés o italiano, casi 50 veces, algunos de estos, pues precisamente han logrado un mayor nivel de adhesión o de complicidad o de simpatía, digamos, por el hecho de haber adecuado sus instituciones y el funcionamiento de su Estado, digamos, a la realidad. Y, por tanto, ahora me viene a la memoria aquella frase tan manida y tan recurrente de Jefferson, ¿no? Pero no por ello deja de ser menos cierto. Es decir, por muy acertados que hubieran estado los constituyentes, eso no tiene que suponer en ningún caso una condena, digamos, a perpetuidad, digamos, a las futuras generaciones con una Constitución auténticamente petrificada o cosificada, en este caso como la Constitución española, ¿no? Dicho todo lo cual, a mí me toca hablar de una de las cuestiones que evidentemente está en debate, y creo que es un debate además álgido, que es el papel de los partidos políticos o el del llamado Estado de partidos, ¿no? Que, en mi opinión, gira al entorno de dos cuestiones. La primera es un tema que no vamos a resolver ahora aquí, pero que son, podríamos llamar, las circunstancias que envuelven a la moderna política, la moderna política en el sentido de este, podríamos decir, auténtico autoritarismo postdemocrático de los partidos, que se han convertido en auténticas iglesias cerradas, jerarquizadas, incapaces de socializar la política, y que además pues han secuestrado la política a partir, digamos, del diseño de las cúpulas, y que han convertido los partidos, sobre todo en los últimos años, en partidos empresa, para utilizar una expresión que algunos politólogos utilizan, en el sentido de que se han convertido en máquinas de proveer cargos públicos y de competir electoralmente. Estamos permanentemente en campaña electoral, dejando de lado aquello que fue la acción colectiva propia, ¿no?, de los años 70 y 80, que es algo que, a pesar, digamos, de la emergencia de algunos fenómenos como el 15M, es algo que
casi ya nadie se acuerda, ¿no? Y en segundo lugar, un tema que incide en esto, ¿no? Que es el modelo de, y tampoco vamos a resolver ahora aquí, ¿no? Pero que es ese modelo de gobernanza económica que va mucho más allá de la falta o no de pericia de nuestros gobernantes en el terreno de lo económico. Es decir, se ha hablado antes de la Unión Europea, pero la Unión Europea es un símbolo de libertad, pero al mismo tiempo es un símbolo evidente de la hegemonía de una política asfixiante en lo neoliberal y que ha hecho triunfar las tesis, como se decía antes, de los años 80, de Thatcher, Reagan y compañía, en el sentido de que, bueno, aquí no hay sociedad, solo hay individuos, es decir, el enriquecimiento de unos pocos es bueno si actúa como palanca de progreso de la mayoría, y bueno, y estos son una serie de valores que están ahora íncitos en nuestra sociedad y en nuestros propios gobernantes y que es muy, muy difícil, digamos, de combatir, ¿no? En todo caso, empiezo diciendo que estamos asistiendo, al menos a mi modo de ver, a una crisis de legitimidad de nuestra democracia representativa muy, muy, muy bestia. Lo digo porque hay algunos, incluso compañeros y algunos autores que dicen, no, esto es una especie de impulso adánico, es algo espasmódico, es decir, la crisis de legitimidad de la representación es tan vieja como la representación misma, ¿no? Yo creo que los niveles de desafección estructural y de descontento hacia el conjunto del sistema político son muy serios y tienen que ver pues, con el cuestionamiento, como decía hace un instante, de la forma, digamos, de gestionar la propia crisis económica, la reiteración de los distintos episodios de corrupción, la crisis profunda del sistema institucional, que va desde el propio jefe del Estado, la institución de la corona, hasta el propio Poder Judicial, pasando por el Tribunal Constitucional, la propia cuestión territorial, etcétera, etcétera. Por tanto, resultan absolutamente abrumadores, desde mi punto de vista, los datos que apuntan que en España nos encaminamos hacia un cambio de ciclo político. Todavía es pronto quizá para decir que va a haber un auténtico vuelco electoral, que es otra cosa, porque ahí entra un elemento del que ya se ha hablado esta mañana, que son los amarrajes, digamos, del actual sistema electoral, que tiene un sesgo mayoritario tan bestia que hace que, bueno, podamos augurar fácilmente con las encuestas que los principales partidos o los llamados partidos tradicionales van a experimentar, digamos, significativas pérdidas, pero eso no es necesariamente igual que decir que el sistema político va a implosionar o va a cambiar de forma tan audaz que no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Yo creo que eso no va a ser así, ¿no? Y por tanto un tema estratégico, digamos, fundamental es el tema del sistema electoral, ¿no? Yo, además de mi condición de académico tardío, puedo aunar mi condición de dirigente político, diputado durante casi 20 años y sé perfectamente, lo digo con una cierta base empírica, ¿no?, que esto de tocar la ley electoral es algo sagrado, de lo cual los dos grandes partidos políticos, al menos hasta ahora, se han encargado y, por tanto, vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Vamos a ver lo que sucede, pero por lo pronto también quiero decir otra cosa, ¿no? Parece que ahora me voy a permitir una pequeña licencia más bien política, ¿no? Pero, y lo digo con un cierto distanciamiento y desapasionamiento porque yo no vengo de ese mundo, ¿no? Pero ahora, al parecer, se empieza a apaciguar un poco el nivel de crítica hacia algunos partidos llamados emergentes. Voy a poner el caso paradigmático de Podemos, porque quizá a medida que se ha ido deshinchando un poco, para que nadie se enfade. En segundo lugar, a medida que ha ido modulando discretamente su discurso para centrarse y a medida incluso que ha ido evidenciando algún tic propio o característico, digamos, de los partidos tradicionales, pues bueno, parece que ya no se le ataca o se le intenta estigmatizar como han hecho algunos medios, grupos de comunicación, etcétera, en los últimos tiempos, ¿no? Lo digo porque se ha asociado claramente este fenómeno con el populismo, por ejemplo, ¿no? Bien, a partir de ahí, la primera consideración es decir, por suerte en España no reverdecen los viejos fantasmas del fascismo, de la xenofobia ni de la eurofobia, si es que nunca la ha habido.
En segundo lugar, que aquí tampoco no aparecen fenómenos del estilo Berlusconi, ni movimientos que a mí me preocupan como el nihilismo de Beppe Grillo, ni se va a producir ningún tipo de implosión a la italiana después del, digamos, Manipoliti o el tangente de los años 90. Más bien como si fuera el cauce de un río que encuentra un obstáculo y no puede, digamos, transitar las aguas, ¿no? Lo que ha sucedido es que esas nuevas expresiones políticas surgen como consecuencia de un movimiento informal no reglado como el 15M, ¿no? Y que tiene o ha alcanzado algún tipo de expresión política que vamos a ver lo que nos va a deparar en el futuro. Pero, siendo esto así, no hay que bajar la guardia en ningún caso. Lo que acaba de suceder en París y la reacción, digamos, de algunas cancillerías en este momento no nos salva necesariamente de acabar deslizándonos pavorosamente por el tobogán de la demagogia y del autoritarismo, porque la historia nos demuestra, y más en España, que se empieza, digamos, por presentar la democracia como algo fallido, algo que exige mayor seguridad, etcétera, y luego empiezan saliendo los espadones, como en el 19, o los cirujanos de hierro y soluciones de este tipo. Bueno, dicho todo lo cual, no quería asustar a nadie, pero creo que es una reflexión pertinente de cara al futuro. Entrando en algunas cuestiones más concretas, el tema de la corrupción y de forma, digamos, tangencial con lo que se ha expuesto anteriormente, ¿no? Este es un tema fundamental que, volviendo a, digamos, a las encuestas, ha ido oscilando, ¿no? En este momento aparece la corrupción y los partidos políticos como el segundo y el cuarto problema más importante de España, ¿no? Bien, hace 10 años no lo era, quizá porque la situación de bonanza económica y tal hacía que la gente postergara este problema porque no era el más acuciante. Decía André Gluckman, recientemente traspasado, personaje singular que viene del mayo del 68 a dar apoyo a Sarkozy en las últimas elecciones presidenciales, pero en un momento de lucidez dijo algo con lo que estoy perfectamente de acuerdo. Dijo, en el siglo XXI el antagonismo es entre democracia y autoritarismo, y en el siglo XX. Y en el siglo XXI será entre democracia y corrupción. Y eso es así, y creo que tiene razón, pero no simplemente por una cuestión de probidad o de una exigencia, digamos, de higiene en las instituciones, es decir, de no poner la mano, sino porque todos somos conscientes de que la corrupción se ha convertido en una auténtica patología del sistema democrático. ¿En qué sentido? En el sentido de que socava, digamos, los fundamentos de la convivencia social y constituye un desafío brutal hacia las reglas éticas, ¿no? y jurídicas. Y contribuye a crear una sensación insufrible de que esto de la política es el arte del engaño, que la política es servir al interés particular o al interés privativo de algunos, que es sinónimo de adular a los poderosos, que es casi como una extorsión a los que no lo son tanto, y por tanto eso es lo que distancia a la gente de la política. Y ese es un daño muy grande para la gente normal, porque lo único que nos queda realmente es la política. Es decir, si tú no eres poderoso, no tienes recursos, no tienes medios, lógicamente la política en mayúsculas es lo único que nos queda. Pero dicho esto, también hay que ser honestos, es decir, la corrupción no es una cosa que aparece recientemente, es algo consustancial, incluso diría con la condición humana, ¿no? El primer episodio de corrupción lo tenemos, digamos, en el libro del Génesis con Adán y Eva, y a partir de ahí, desde el Código de Hammurabi hace casi 5.000 años, o Dante Alighieri cuando nos pinta el séptimo infierno con un calderón donde hierven ahí los corruptos de la época. La Reforma protestante surge en base a las 96 tesis de Wittenberg, surgen en parte, digamos, contra la corrupción de la Iglesia católica, apostólica y romana, y hay que recordar incluso aquello que decía Napoleón, de que él perdonaba a sus ministros si eran corruptos, si al menos eran mínimamente diligentes en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Tampoco creo, por cierto, que haya un determinismo geográfico y un norte culto, limpio y
y un sur corrupto, un sur, digamos, lleno de mordidas y de tangentes y de todo tipo de comisiones, entre otras cosas, porque ciertamente en el norte también hay problemas. Quizá la moral protestante, y ahí me pongo en un terreno ya mucho más sociológico, tiene algo que ver, ¿no? En el sentido de algunos valores como la laboriosidad, el ahorro, etcétera. Pero corrupción la hay, y lo demuestra el propio informe Malmström que realizó en su día la Comisión Europea, aunque quizá la diferencia está que en algunos países centro y norte europeos saben conjugar verbos como el verbo dimitir, que no es el nombre de un ruso, sino que es un verbo que quiere decir que cuando alguien ha hecho alguna cosa mala, tiene que renunciar, en este caso, a un cargo público. Por ejemplo, en Alemania, pues hemos visto todo un presidente federal pues dimitir por haber aceptado en condiciones ventajosas un crédito, algo que aquí aplaudirían hasta casi con las dos orejas, ¿no? O hemos visto cómo en el Reino Unido dimitía un ministro por haber endosado falsamente una multa de tráfico a su esposa, algo que aquí, bueno, tampoco, la verdad es que suscitaría muchos más mayores problemas, ¿no? Pero dicho esto, y más allá de la percepción subjetiva sobre la corrupción, que esto es lo que revelan algunas encuestas o algunos estudios como los de Transparencia Internacional, la memoria de la Fiscalía del año pasado nos dice una cosa importante, ¿eh? Lo digo porque la percepción subjetiva es que todo está podrido, todo es corrupto. Incluso el informe Malmström de la Comisión Europea decía que, preguntado a los empresarios en Italia y en España sobre la corrupción, el 95% decía que todo está podrido. Y evidentemente era un colectivo, digamos, sensible, que algo tiene que ver con todo esto, ¿no? Pero bueno, los datos objetivos no son exactamente estos, ¿eh? La memoria de la Fiscalía nos dice que el año pasado había 70.000 imputados, que, por cierto, la relación funcionario-político es de 1 a 10, es decir, por cada 10 políticos corruptos solo hay un funcionario público, y que además los episodios de corrupción, más allá de aquellos casos que tienen o adquieren mayor notoriedad en los medios, caso, bueno, no voy a poner ningún ejemplo, más allá de ello son la mayoría casos vinculados a municipios de costa en relación con un tema como el urbanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que ha cambiado el estado de opinión y que hemos pasado de la condescendencia, de la resignación, incluso diría del fatalismo de hace una década, a una actitud, digamos, intransigente. Pero la traducción, y ahí voy en lo político, es, y no tengo tiempo ahora de desarrollarlo, pero en esta legislatura y ahora que se acaba de cerrar casi aprobando a mache martillo 44 leyes, el Partido Popular es una mini reforma de la ley de financiación de los partidos políticos que viene después de sucesivas reformas estos últimos años que no apuestan por una financiación eminentemente pública y que además permite, digamos, determinadas fugas, como por ejemplo la financiación al perímetro de los partidos políticos, como son las fundaciones. Por tanto, volvemos a zonas opacas y volvemos a situaciones de falta o de ausencia de fiscalización o control, teniendo en cuenta, y no voy a insistir sobre el particular, el papel, digamos, que tiene el Tribunal de Cuentas. Otra cuestión vinculada a esta, el tema de los conflictos de intereses y el tema de las incompatibilidades. Ha habido una ley reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses, la puerta giratoria, el pantouflage que dicen los franceses, que es una ley que no concreta qué órgano va a verificar, digamos, la idoneidad de la compatibilidad de determinados cargos y que además pues contiene, me remito al texto, se publicó hace pocas semanas en el Boletín Oficial del Estado, a un régimen, digamos, de regulación del conflicto de intereses más bien abstruso y nada armónico y además yo diría que insuficiente. En el limbo quedan temas como tipificar el delito de financiación irregular de los partidos políticos, una asignatura todavía pendiente, el tema vergonzoso, no tengo tiempo de desarrollar, de los indultos e incluso algunas prerrogativas desde el punto de vista procesal que continúan manteniendo pues desde determinados exponentes del Poder Judicial y, por descontado, del Ejecutivo y del Legislativo.
Segunda cuestión, no voy a insistir porque Viciano lo ha tratado y lo ha tratado muy bien, en mi opinión, ¿no? Es el de la débil institucionalización de los mecanismos participativos, donde los partidos políticos tienen ahí mucho que ver. Es decir, no me remito ahora al debate constituyente donde son célebres las pugnas, y Roberto lo ha explicado muy bien, por ejemplo, entre Soletura y el propio Manuel Fraga, ¿no? Es decir, paradójicamente la derecha defiende, digamos, la democracia directa, entre otras cosas porque tiene, digamos, el recuerdo inminente de los plebiscitos, digamos, del franquismo o del propio golismo, etcétera, en la memoria. Y a sensu contrario, la izquierda dice, no, 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 yo prefiero una democracia representativa fuerte porque no me fío, digamos, de esto. Pero a estas alturas, 40 años más tarde todavía, que en el constitucionalismo o en el propio Tribunal Constitucional se esté defendiendo, aunque se niegue, una democracia militante para impedir la creación de nuevos partidos o incluso para frenar al límite la presentación de partidos políticos a las elecciones, o que el Tribunal Constitucional hable de forma displicente y casi ofensiva de los distintos institutos de democracia participativa. Es algo absolutamente inaceptable. Y por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que hay un elemento fundamental y es intentar modificar todo este, digamos, utillaje y todo este aparataje absolutamente, digamos, insuficiente. Se ha hablado del tema del referéndum consultivo del 92 de la Constitución, que es un mecanismo que incluso permite darle la vuelta como un calcetín a la voluntad expresada, si es que nunca se expresa, de la opinión pública consultada. Se ha hablado de la ILP, que es un mecanismo que, además de la dificultad y de la complejidad del propio proceso, pues permite pues, alterar los presupuestos, digamos, de cualquier iniciativa de la comisión promotora. Por cierto, hay que ser honestos y en algunas comunidades autónomas este tema se ha solventado y muy bien. Una de las primeras fue, por cierto, Aragón, donde la comisión promotora tiene un papel, digamos, importante, destacado, incluso durante el procedimiento legislativo propiamente dicho, con presencia en la propia ponencia, etcétera, etcétera. Por tanto, hay mecanismos, digamos, para darle un mayor papel, además de introducir otros mecanismos sobradamente conocidos en el derecho comparado, como el referéndum abrogativo, como en Italia, etcétera, etcétera. Tercera cuestión preocupante, la colonización de las instituciones, y con ello quiero decir la penetración partidista en las instituciones que, por su condición, deberían ser o estar al margen o ser ajenas, digamos, a la lógica partidista. Digámoslo claro, el sistema en la práctica de cuotas o de lotizazione, como dicen los italianos, es una práctica y un sistema inconstitucional porque lo que hace es desvirtuar el sistema de mayorías cualificadas que está en la base de estos procedimientos en la propia Constitución, ¿no? Y además las disfunciones están al orden del día. Es decir, cuando los jueces tienen que suscribir un manifiesto denunciando y clamando en contra de la politización de un poder como el Poder Judicial, hemos llegado a una situación muy grave, por no hablar de la grosera politización del propio Tribunal Constitucional y algunos episodios más bien poco edificantes del mismo, o la designación de los miembros del Consejo del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Volviendo al informe Malmström, una de las constantes que se repetían en aquel informe es que los expertos europeos explicaban que recibían quejas, en el caso de España, de riesgo de politización de la mayoría de instituciones. Por tanto, este es un tema que es una constante y, por tanto, es un tema que hay que afrontar. Y en el sentido de las propuestas, hombre, yo creo que todo o casi todo ya está inventado. Es decir, hay fórmulas como alargar el mandato actualmente en algunos casos de 5, otros 6, 9 años, lógicamente mayores que la duración de una legislatura, pero se pueden ampliar los mandatos, por ejemplo, a 15 años, no reelegibles, para asegurar la independencia. Se puede ser más duro también con los requisitos de acceso. Es decir, lo que es una vergüenza es asistir a un hearing o a una comisión de evaluación
sobre la idoneidad de un personaje sin que nadie pregunte, por ejemplo, a un futuro presidente del Tribunal Constitucional sobre su militancia política. Ya no hablo de sus convicciones democráticas, sino de su propia condición como militante de un partido. Evitar también la elección por bloques, es decir, hacerla, digamos, de forma uninominal. Y, por tanto, y se pueden analizar algunas cuestiones que se han dicho, como la componente del propio Consejo del Poder Judicial, para sustraerla al máximo incluso del Poder Legislativo, aunque tampoco creo en una solución plenamente gremial, etcétera, etcétera. Y acabo con otra de las disfunciones, como es el tema de, podríamos llamar, la oligarquización y la opacidad partidista. Es decir, esta ya es una cuestión que atañe más directamente al funcionamiento o a la democracia interna de los propios partidos políticos, ¿no? Pero en un país donde el presidente del gobierno, que a la sazón también es líder del partido político que gobierna en España, es el que elige a todos los candidatos en todas las circunscripciones electorales, es evidente que aquí hay un problema, digamos, evidente, ¿no? Y que se imponen nuevos cauces que no vayan, digamos, del partido a la sociedad, sino que vayan de la sociedad al partido, y en ese sentido pues hay soluciones como las elecciones primarias, no algunas elecciones primarias de Chichinabo con un solo candidato, como las que hemos visto recientemente, sino auténticas elecciones primarias, además de primar también, digamos, algunas formas de participación a través de las nuevas tecnologías. Otra vez, o una vez más, casi todo está inventado, es decir, solo hay que recurrir a algunas legislaciones de nuestro entorno más próximo, en Alemania, en el propio Reino Unido o en Austria, donde se imponen a los partidos políticos algunas exigencias o algunos requisitos de democracia interna, como la celebración de congresos bianuales, la celebración de primarias no solo para elegir cargos representativos o institucionales, sino los propios cargos orgánicos, es decir, de la propia organización, la auditoría externa de los números de los partidos políticos, el voto secreto de los afiliados en los congresos, la composición de los órganos de fiscalización o tribunales internos de los propios partidos políticos, o incluso las incompatibilidades más rígidas. Y en el ámbito de la administración, y con eso acabo, yo creo que hay que operar podríamos llamar, una desprofesionalización del ejercicio de la política. Es decir, lo que hay que profesionalizar básicamente es la gestión pública. En un país donde no se sabe dónde empieza y dónde acaba el nivel político y el nivel técnico en la administración, aunque teóricamente por debajo de un subsecretario todos deberían ser funcionarios, todos sabemos que el nivel de politización es auténticamente grotesco y extremo. Es decir, no hay que premiar, si tiene que haber algún tipo de meritocracia, lo que no hay que hacer es premiar la lealtad, es decir, lo que hay que premiar ciertamente es la competencia, y en ese sentido hay distintas propuestas, desde la limitación del ejercicio de mandatos ejecutivos hasta la posibilidad incluso de tasar de forma efectiva el número de asalariados en las instituciones y el número de personal eventual dependiente de las instituciones, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Se abre el turno de preguntas. Yo creo que no estamos mezclando carpetas. Primero hablo en mi condición, digamos, de académico y de mi visión que tengo, digamos, del funcionamiento del sistema político y del estado de partidos en particular, ¿no? Y creo que evidentemente Cataluña no es ajena, digamos, a buena parte de los vicios que tiene la comunidad o el País Valencià, o la que pueda tener en su conjunto España, y por tanto, digamos que ahí, estamos en el sentido llenos de lugares comunes, ¿no? Aunque yo creo que el tema catalán en este momento obedece a otras cuestiones. Primero, no hay un gobierno, luego ya se verá lo que pasará, y en segundo lugar, uno de los elementos que precisamente obstaculiza,
digamos, que pueda iniciarse un proceso auténticamente constituyente y que, en definitiva, de aquí a un plazo medio o largo incluso, se pueda realizar un proceso constituyente, es el hecho de que no se permite, en mi opinión, ¿no?, una cosa que es lo que sanaría políticamente el proceso, que es realizar una consulta, ¿no? Es decir, a mí me parece, lo vinculo desde la perspectiva democrática, no entro en la cuestión propiamente, digamos, territorial, sino desde el punto de vista simplemente democrático, me parece una auténtica anomalía, que además tiene ejemplos en otros países de tradición liberal democrática, como el caso del Reino Unido, el caso del Canadá, que no se permita hacer, digamos, una consulta, un referéndum para que la gente hable, simplemente, ¿no? Entonces, claro, viniendo de donde venimos, un desenlace más bien poco feliz del proceso estatutario, viniendo de una actitud intransigente por parte de un gobierno español que simplemente, y más ahora en campaña electoral, saca mayor rendimiento, digamos, incluso de un enquistamiento que no del diálogo, pues evidentemente no se vislumbra una solución fácil en el futuro, ¿no? Pero yo estoy convencido, que para bien o para mal sería, digamos, muy saludable y muy clarificador el hecho de que se pudiera realizar una consulta, que no niego que podría hacerse incluso en el conjunto de España, pero no para que el conjunto de España decida lo que pueda ser en el futuro el País Valenciano, o lo que pueda ser Galicia o Extremadura, pero quizás sería muy clarificador, ¿no? Y yo creo que ese es el tema, y eso sí que es democrático y tiene que ver con todo lo que he tratado. Lo demás, seguramente en Cataluña se da tanto o más que en otras partes, el tema de la corrupción, el tema de la penetración partidista en las instituciones, todo lo que quieras. Pero evidentemente ahora hay un bloqueo político en Cataluña, no hay gobierno, prácticamente la administración está en situación, digamos, desde el punto de vista financiero, quebrada, y por tanto ahora, digamos, la urgencia más importante es encontrar una solución a este empate infinito de impotencias y por tanto resolverlo, y en mi modesta opinión eso pasa simplemente por consultar a la opinión pública, a la ciudadanía. Bueno, ciertamente lo he dejado apuntado porque no tenía tiempo de profundizar. Efectivamente, el sistema electoral, aunque la LOREG se aprueba en el 85, pues tiene que ver con el sistema que incorporaba la Ley para la Reforma Política de enero del 77 y luego el decreto, digamos, preconstitucional, que es el que luego se perpetúa en la propia Constitución, de tal forma que el interés de los hasta ahora dos partidos mayoritarios hace que ese sesgo mayoritario sea tan grande que de las 52 provincias que hay en España, casi 41, 42, al menos hasta ahora, solo deparan representación para estos dos partidos. Por tanto, no tienen ningún interés aparente, digamos, en modificar un sistema que amarra, ¿no?, que sujeta claramente sus propios intereses partidistas, ¿no? Yo he asistido durante una legislatura en el Congreso de los Diputados a una ponencia, no, fue una subcomisión, en realidad, que estuvo casi un año y medio, 2 años, a petición de UPyD y de Izquierda Unida, analizando una reforma constitucional. Desfilaron decenas de expertos y todo aquello acabó en una reunión a la que yo pude asistir, en este caso en la presidencia del Gobierno, con Alfonso Guerra y con, no recuerdo quién era el representante del Partido Popular, poniendo encima de la mesa una micro reforma, que fue la última que se produjo en relación a la ley electoral, y por tanto fue como un plato de lentejas. Si lo quieres lo tomas y si no lo dejas, ¿no? Por tanto, ese es un tema para mí estratégico y clave, es decir, que se modifique el sistema electoral y que por tanto esa desproporcionalidad galopante que le da no solo la fórmula proporcional, sino también el tamaño de la circunscripción, el prorrateo, ¿no?, esas circunstancias que están perfectamente delimitadas y estudiadas, se modifiquen, es un tema estratégico, digamos, fundamental de cara al futuro. Es posible, y anoche lo analizábamos cenando con los compañeros, que en alguna de estas circunscripciones donde
los dos grandes partidos consolidan o hegemonizan toda la representación, la emergencia, más allá de las circunscripciones donde, como en Valencia, Sevilla, Barcelona, Madrid o incluso en Asturias, donde hay cierta tradición, ¿no?, de presencia de otros partidos como Izquierda Unida o el Partido Comunista en su día, más allá de estas hay alguna otra circunscripción donde, digamos, la erosión o el desgaste electoral de los dos grandes partidos al menos facilite la entrada de un tercer partido, ¿no?, y por tanto se rompa esa hegemonía, pero claro, estamos hablando de 350 escaños y por tanto estamos hablando de que podrían disputarse como mucho 50 diputados que en estos momentos están en manos de los dos grandes partidos. Por tanto, o se modifica el sistema electoral o evidentemente la cuestión va a continuar exactamente igual. Bueno, ya, brevemente, a mí me parece obsceno el sistema actual. Vamos, en las penúltimas, por poner un ejemplo extremo, en las penúltimas elecciones generales, pues al PP o al PSOE le costaron 45.000 votos un escaño y a UPyD y a Izquierda Unida 300.000. De 300.000 a 45.000 en las penúltimas, no en las últimas, sino en las penúltimas generales, que ya fue o supuso un ejemplo extremo. Soluciones hay muchas, como dice el compañero, ¿no? Si alguien dice que quiere distritos uninominales, me parece muy bien. Hay una fórmula que son distritos uninominales, pero con un sistema de restos proporcionales, con lo cual no se pierden los votos en dichos distritos absolutamente mayoritarios, sino que se recogen para cubrir otro porcentaje de diputados. Es decir, hay muchos. Dicen, no, es que el sistema proporcional puro nos lleva a una fragmentación y tal, y además no acerca al diputado a su circunscripción. Bueno, hay sistemas mixtos que también están dotados de muchísima proporcionalidad. Lo que no se puede seguir es con un modelo que solamente interesa, evidentemente, al bipartidismo hegemónico. Y finalmente tenemos la última, ¿no? Me dicen que ya la cosa está... Lo que hay en la Constitución es un precepto, el 18, que bueno, todavía copiado en el 78 de la Constitución portuguesa del 76, que habla de algo así como la autodeterminación informática y la protección de datos, por tanto no hay nada más. El principio de la transparencia es un principio mucho más reciente, que se acaba, por cierto, de consagrar en la ley 19-2014, que es una ley que no está mal en algunas cosas, ¿no?, que además es básica y que ha sido de una u otra forma transpuesta por parte de algunas comunidades autónomas y que prevé algunos mecanismos, digamos, de exigencia, de acceso a la información, de mayor transparencia, de garantías a través, digamos, de órganos, digamos, que tutelan el acceso a la información, de buen gobierno, etcétera. Creo que es un paso importante, ¿eh? Pero ese paso importante en lo normativo debe dar paso, digamos, a otra cosa más importante, es a un cambio de cultura política. Incluso podríamos decir que en nuestra legislación administrativa ya existían, la ley 3092, algunos mecanismos para acceder a la información, a los expedientes administrativos, etcétera, pero ahora esta ley, que está vigente desde hace pues, casi un año y medio y que es plenamente operativa desde hace casi un año, muy poca gente la utiliza. E incluso algunos parlamentos, las Cortes y algún parlamento autonómico, de una u otra forma han reglamentado también instrumentos de esta naturaleza. Por tanto, lo que hay que hacer en este momento, insisto, más allá, digamos, de incorporar un precepto, digamos, constitucional, digamos, vigoroso y puesto al día, es dar a conocer las posibilidades que tiene en este momento este marco normativo reciente, ¿no? Bueno, me dice que ya no puedo ni hablar yo, entonces os damos las gracias y a las 4, ¿sí? Pues a las 4, entonces aquí continuamos. Gracias.